Bueno, vamos a estar viendo lo que sería Arrays implementado con Switch, donde lo que vamos a hacer es en una opción uno vamos a estar recargando los datos de estudiantes con sus respectivas notas. Con la opción 2 lo que estaríamos haciendo va a ser calcular el promedio e imprimir todos los promedios. Y con una opción tercera vamos a buscar el estudiante con mayor promedio. De momento, como para explicar lo que vamos a hacer, vamos a declarar em, una variable de tipo array donde vamos a estar cargando eh, los nombres del estudiante. Y eso va a estar, el tamaño del arreglo va a estar determinado por una variable tam. Lo que vamos a hacer es básicamente explicar de esta forma. Vamos a declarar una variable tam que nos va a decir cuántos espacios de memoria voy a tener que reservar en el array. Entonces, de este punto, de este punto, que sería la posición 0, hasta este punto vamos a tener la variable tam. La variable tam la vamos a estar ingresando por teclado. Entonces, tam la vamos a definir nosotros una vez que ya esté compilado el programa. Entonces, el primer cuadrito sería la posición 0, luego sería la posición 1, la posición 2, la posición 3 de memoria y bueno, y en cada una de estas posiciones nosotros vamos a ir cargando el nombre del primer estudiante, por ejemplo, puede ser Ariel. em, en la segunda posición ya va el nombre de otro estudiante y lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, pero con otras variables. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo. Aquí lo que vamos a hacer nosotros va a ser básicamente tener las variables de tipo array, em, donde lo que vamos a hacer es escribir las notas. Entonces, acá en vez de Ariel va a ir la nota. Entonces, para ir repasando, ya tenemos nota 1 y otro array de nota 2. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, aquí tenemos que ingresar información de tipo string, donde vamos a estar ingresando nombre. En estas dos siguientes opciones, lo que vamos a hacer va a ser ingresar variables, o sea, arreglos de tipo double. ¿Por qué de tipo double? Porque nosotros vamos a necesitar quitar un promedio, entonces vamos a tener que trabajar o con float o con double.
¿Cuál es la ventaja de double? Que te imprime números enteros. Si el promedio sale entero, no te imprime comas. Y si tiene comas, te lo imprime. Esa es una ventaja. En cambio, el float te va a poner, que sea un número entero y te va a aparecer con comas y después 00. Con el doble te evitas todo eso. Bueno, una vez que nosotros tenemos las notas, lo que vamos a necesitar es quitar, ¿cómo se dice? Promedios. Esos promedios, esos promedios lo vamos a hacer de esta forma. Tenemos la variable nota, o sea, tenemos la nota 1, la nota 2. Entonces vamos a tener otra variable, otro array de tipo double, eh, y lo vamos a llamar prom de promedio. También va a estar determinado por tan el tamaño del espacio de memoria reservado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la posición 0 vamos a guardar el primer estudiante Ariel, la nota del primer estudiante, la nota 1 del estudiante Ariel. En nota 2 lo que vamos a hacer es la segunda nota del estudiante Ariel, y en la variable promedio lo que vamos a estar cargando va a ser el promedio de las dos notas del estudiante Ariel. Entonces, a diferencia de como veníamos haciendo, declarando varias variables para guardar información, ahora nosotros lo único que vamos a hacer es declarar 4, pero estas 4 se van a utilizar todas y nos ahorramos, digamos, código a la hora de, ¿cómo se dice?, de hacer todos estos cálculos. Y lo único que vamos a hacer es trabajarlo con un for. Entonces en el primer ciclo vamos a apuntar a la posición 0. En el segundo ciclo lo que vamos a estar haciendo es apuntando a la posición 1. En el tercer ciclo vamos a estar apuntando a la posición 2. Y así hasta llegar al tamaño de nuestro arreglo. Ahora, ¿cómo llegamos esto a un código? Entonces, nosotros estábamos diciendo de que necesitamos declararlo a nuestro array. Entonces, dentro de la función principal lo que vamos a estar haciendo va a ser declarar una variable int, que lo vamos a estar trabajando con un for para recorrer el arreglo. Luego vamos a necesitar saber la posición donde se guarda la nota del estudiante mayor. Entonces vamos a declarar una variable que se llama post de posición. Lo vamos a inicializar en 0. Vamos a necesitar saber el tamaño de nuestra variable. Entonces, ahora, con esto lo que yo voy a hacer es, básicamente, eh, con la i vamos a estar recorriendo el arreglo, con el for, usando el for. Con la posición, lo que voy a estar guardando, la posición de memoria del estudiante con mayor nota, y tamaño me va a decir el tamaño del arreglo. Actualmente está inicializado en 0, pero ya vamos a ver cómo cambiamos eso. Luego declaramos una variable auxiliar, double. Double lo vamos a usar como, o sea, esta variable auxiliar lo vamos a usar para guardar eh, el promedio mayor, pero dentro de todo esto lo que vamos a estar queriendo hacer es, como se dice, hacer una comparación y recorrer las posiciones de memoria del promedio, o sea, del arreglo promedio, y vamos a sacar la nota mayor, el promedio mayor.
Bien, a partir de ahora lo que necesito hacer es cambiar el tamaño de mi arreglo. Bien, esto lo consigo, declaro un console punto line. Después, ¿qué hago? Ahora lo que necesito es cambiar mi variable tab. Entonces digo, ingrese la cantidad de estudiantes. Bien, ahora lo que necesito es modificar ese valor. Entonces pongo que tam va a ser igual a int.parse ahora lo que ponemos es console.readline y modificamos el tamaño o sea, el tamaño de tam, digamos. Y con eso defino la cantidad de estudiantes. Entonces, con cada espacio de memoria reservado va a corresponderse a un estudiante. Luego necesito declarar las variables, o sea, mis arreglos. Por ejemplo, aquí tengo nombre, nota 1, nota 2 y el promedio. Son 4 arrays. Entonces, voy a tener que trabajar con promedio. Entonces, lo que digo es double, declaro el arreglo, le pongo nombre, nota 1. Ahora digo que esto va a ser de tipo double y va a tener un tamaño de tam. Con esto yo estoy diciendo que mi arreglo va a tener el mismo tamaño que el número de estudiantes con el que vamos a trabajar. Entonces, esto va a ser lo mismo para la nota 2 y para el promedio. Lo que vamos a cambiar va a ser que acá en vez de nota 1 va a ser nota 2 y acá en vez de nota 1 vamos a poner prom. Entonces nos faltaría poner nombre del estudiante. Entonces ponemos string y acá ponemos alumno. Double y que se corresponda al número de estudiantes. Tam. Ah, no, para. Acá hay un error. Acá tiene que ser string. Ahí. Y acá cometí otro error. Es string. Un error de tipeo, pero no importa. Vamos a lo siguiente. Yo necesito hacer lo siguiente. Tener un menú donde me indique cómo hacer esto. Entonces lo que hacemos es un console.writeLine y tenemos el menú ya inicializado que nos va a dar las indicaciones. Entonces ahora lo que hacemos es
Bien, con la opción uno lo que voy a estar haciendo es cargar datos. Cargar los datos. Con la opción 2 lo que vamos a estar haciendo va a ser calcular el promedio de todos los estudiantes e imprimirlo. Calcular el promedio. Y con la opción 3 voy a estar imprimiendo o sea, los datos del estudiante con mayor nota. Bien. Ahora, y voy a hacer una cuarta opción que va a ser para salir del bucle. Una opción 4 que va a ser salir. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es básicamente utilizar un switch. No. Tenemos que utilizar la opción y luego, a ver si declaramos la variable. Acá nos faltó una. OPC, donde vamos a elegir la opción que vamos a utilizar con el switch. Bien, aquí declaramos switch. Aquí ingresamos la OPC. Y acá dentro del menú lo que vamos a utilizar va a ser ingresar la opción. Y esto lo hacemos así. OPC va a ser igual a int.parse console write line. Genial. Con esto, yo lo que voy a estar haciendo es ingresar la opción que quiero estar usando. Luego, el switch, ¿qué va a hacer? Va a tomar el valor de OPC, lo va a evaluar y va a elegir el caso eh, que se corresponda a ese número. Entonces nosotros estamos diciendo que con el case 1 nosotros vamos a estar cargando los datos. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, ahora lo que vamos
estar haciendo es básicamente lo siguiente. Así, break para que termine el switch. Y aquí lo que vamos a poner va a ser lo siguiente. Console.writeLine. Y vamos a pedir que esté ingrese el nombre del estudiante. Acá le vamos a poner un espacio y listo. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es poner la variable nombre y vamos a poner acá un rat para console.writeLane punto y coma. Y acá dentro del arreglo lo ponemos a la i. Esta i va a ser la i del for que nosotros vamos a utilizar. For. Aquí dentro del for vamos a decir que el primer ciclo va a empezar en 0, en la posición 0 de memoria del arreglo. Que la i va a ser menor a tam, punto y coma. Y que la i va a incrementarse una posición en cada ciclo. Esta la borramos, toca, toca, y acá la cerramos. Genial. Ahora la variable de nombre me salta en rojo, porque será, y es porque no es estudiante, es alumno. Alumno. Ahí está. Corregido. Bien, ahora lo que nosotros necesitamos hacer es ingresar la nota que se sacó el estudiante. Entonces, volvemos a poner console.writeLane, punto y coma, y le decimos ingrese la primera nota del estudiante. Ahora con esto lo que hacemos es, nosotros pusimos que nota 1, punto y coma, no, es la array, y esto va a ser igual a, ¿qué tipo de dato es? Double. Entonces acá decimos que va a ser double.parse ingrese la nota no, para. No, acá no va esto. Punto parse, y acá lo que ponemos es rat console writeLane. writeLane, listo. Y esto lo vamos a reciclar. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente, en vez de llamar la nota 1, lo que vamos a hacer es llamarla por la otra variable, que es nota 2. Y acá, en vez de poner la primera nota, ponemos la segunda nota. Con esto ya lo que nosotros hicimos en el primer case fue ingresar todos los datos del estudiante. Y acá lo que vamos a hacer es poner, ingresamos los datos
del estudiante. Ahora necesitamos hacer la segunda opción, que sería calcular el promedio. Ya terminamos con la opción 1, con la primera opción del menú. Ahora vamos con el segundo. Entonces, acá ponemos case 2, break, punto y coma, y procedemos con calcular el promedio. Acá lo que vamos a hacer es utilizar dos for. Se puede hacer en un solo for, pero por una cuestión de orden vamos a hacerlo en dos. Dentro de este for lo que vamos a hacer es lo mismo que estábamos viniendo haciendo, y igual a 0 y menor a tam y más. Ahora lo que vamos a decir es prom va a ser igual, prom va a ser igual a nota 1 nota 1 más nota 2 nota 2, esto entre paréntesis, y lo dividimos por 2. ¿Por qué dividimos por 2? Porque tenemos dos notas. Si tuviésemos tres notas, dividiríamos por 3. Entonces, con esto lo que hicimos es, en la primera, cuando la i vale 0, lo que nosotros estamos haciendo es que la nota que está guardada en la posición 0, por ejemplo aquí, en la posición 0, en la posición 0, lo que estamos haciendo es usar la nota que está ahí, luego sumarlo con la nota que está guardada en la posición 0, la nota 2, y sumarlo, dividirlo por 2 y guardar ese resultado en la variable promedio en la posición 0. Entonces, cuando yo quiera imprimir los datos de la persona, lo que voy a estar haciendo es lo siguiente. Cuando apunto a la posición 0, voy a estar imprimiendo el nombre que se encuentra en la posición 0, la nota 1 que está guardada en la posición 0, la nota 2 que está guardada en la posición 0 y el promedio de las dos notas de la posición 0 sumadas dividida por 2. Eso guardó en promedio. Entonces, lo que yo voy a estar haciendo, que cuando tengo un estudiante, en esa posición de memoria de todas las variables voy a estar guardando su información. Cuando esté apuntando en la segunda posición de memoria, voy a estar trabajando con otro estudiante. Es por eso que es muy importante manejar el arreglo, porque de esta forma vamos a estar apuntando a direcciones de memoria, y dentro de estas direcciones de memoria, posiciones mejor dicho, voy a tener información de una persona específica utilizando estas variables. Genial, ahora ya saqué el promedio, pero yo necesito imprimir los datos de estas personas. ¿Cómo hago esto? Entonces, acá utilizando otro for, lo que voy a hacer es utilizar un console writeLine punto y coma, y decir lo siguiente: el estudiante
Ahora lo concatenamos y utilizamos la variable alumno. Alumno y lo volvemos a concatenar. Espacio tiene en la nota 1 tal nota. Entonces concatenamos la variable nota 1. Nota 1 del arreglo. Ahora, ¿qué hacemos? Lo concatenamos otra vez y le decimos y su nota 2 lo concatenamos con nota 2. Bien. Ahora esto lo que hacemos es lo siguiente. Ya tenemos la nota y necesitamos el promedio. De promedio a ver acá por qué. Acá faltó concatenar de promedio y acá lo volvemos a concatenar y ponemos prom. Y con esto yo lo que hice fue básicamente en el primer for quitamos el promedio. Sacamos el promedio. Sacamos el promedio. Aquí lo que hacemos es imprimir los datos. Imprimir los datos del estudiante. Y nos faltaría la tercera opción. Ahora, en nuestro programa, nosotros lo que hicimos fue básicamente cargar los datos. Cargar los datos del estudiante. En la segunda opción estamos calculando el promedio. Calculando el promedio. Luego, en la tercera opción, nos faltaría imprimir los datos del estudiante con mayor nota. Entonces, de mayor promedio. Acá vamos a modificar promedio. Ajá. Y vamos a la tercera opción. Después del break, acá vamos a decir cierra el switch para saber dónde estamos. Entonces ponemos case 3 y acá ponemos break. Ahora únicamente nos faltaría ¿cómo se dice? Sacar la nota del estudiante con mayor promedio. Entonces utilizamos un for para recorrer el arreglo promedio. Lo empezamos en la posición 0, punto y coma, y menor a tam, punto y coma, y más. Ahora, ¿qué hacemos? Yo necesito evaluar esto. Entonces voy a necesitar un if para hacer una evaluación de si el promedio
Acá ponemos prom. Ahí no, ahí no. Y esto va a ser mayor a aux, a la variable auxiliar. La variable auxiliar está inicializada en 0. Entonces, ponele que yo le pongo un 2. En el promedio tengo un 2 de promedio. El 2 va a ser mayor al 0. Entonces, acá quiero que vean. Está inicializado un 2. Hay que predecir en 0. Entonces, aquí, no importa qué promedio tenga, va a ser mayor a 0. Entonces, este if se va a cumplir en la primera opción. Entonces yo lo que hago es, el primer promedio se guarda en la variable aux. Aux de auxiliar. Entonces digo que prom va a ser igual a esto. Y aquí lo que voy a estar haciendo con la variable post es que sea igual a la i. La i tiene la posición de memoria cuando estoy recorriendo el arreglo, pero esa posición de memoria se va a guardar en post únicamente si se cumple esta condición. Entonces post va a tener la posición de memoria del promedio mayor. Entonces, en la primera ejecución, post, ponele que vale un 1,5 y va a ser mayor que 0, que aux está inicializado en 0. Entonces, como eso se va a cumplir, ahora ¿qué va a pasar? Aux va a tomar el valor de promedio en esta posición de memoria, que sería 1,5, ponele. Y esa posición de memoria se va a guardar en post. Ahora, ¿qué pasa? En el segundo ciclo, ¿qué va a pasar? Prom va a estar apuntando en la segunda posición de memoria. Y aux va a tener el valor de la posición 0 en la primera posición. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es guardar en todo tiempo la nota del estudiante con mayor. O sea, vamos a estar guardando el promedio mayor. Pero a mí lo que me importa es guardar la posición de memoria. Yo con la posición de memoria puedo imprimir todo, absolutamente todo. Entonces, no me importa mucho cuál es la nota mayor. Lo que me importa verdaderamente acá es la posición de memoria donde está guardada toda la información. Y acá vamos a aclarar. Acá hacemos un segundo for. Ah, no, no es necesario. Lo que está dentro de este for jamás se va a imprimir, pero sí se va a ejecutar. Ahora lo que nosotros necesitamos es imprimir. Entonces ponemos console.writeLine, punto y coma. Guardamos esto que está acá y ponemos el estudiante con mayor nota, mayor promedio. Ah, no. El estudiante, y acá ponemos, lo concatenamos con la variable alumno. Tiene el promedio mayor. Y acá lo que hacemos es concatenarlo nuevamente. Y ponemos prom. Bien, ahora ya tengo
la tercera opción. Terminada. Ahora yo necesito que esto se ejecute infinitamente hasta que yo ingrese el valor 4 como opción. ¿Cómo hago eso? Bien, ahora todo este programa, lo que yo voy a hacer es meterlo dentro de un while. Entonces voy acá por arriba del menú y digo while. Abro paréntesis, no lo cierro y acá pongo que OPC tiene que ser distinto de 4. Con esta condición, yo lo que le estoy diciendo es que em, le estoy diciendo que se va a ejecutar siempre y cuando mi opción sea 0. Perdón, se va a ejecutar siempre y cuando mi opción sea distinto de 4. Ahora, lo compilamos. Lo compilamos y lo ejecutamos. Como pueden ver, no se detectaron ningún error de sintaxis y está correcto, digamos, la función main. Ahora con esto lo que hacemos va a ser básicamente ejecutarlo y probar el programa. Bueno, supongamos que tenemos dos estudiantes. Vamos a trabajar con dos estudiantes, vamos a hacer la prueba solamente con dos. Cargamos que vamos a trabajar con dos estudiantes. Ahora, necesito ingresar la opción que sería cargar a estudiantes, los datos personales. Entonces cargamos los datos de los estudiantes. Ingrese el nombre del estudiante, Ariel. Ingrese la nota. Supongamos que quité un 9 en el primer parcial. En el segundo parcial saqué un 8. Y ahora me está pidiendo los datos del segundo estudiante. Supongamos que es Rodrigo. Rodrigo fue mal estudiante y se sacó un 4 en el primer parcial. Y se sacó un 2 en el segundo parcial. Ahora ya ingresé los datos. Ahora yo lo que necesito, por ejemplo, necesito saber imprimir todos los datos, o sea, nota, promedio y que me los clasifique. Usamos la opción 2. En la opción 2 me dice que Ariel, acá podemos ver que Ariel tiene la nota 1 con 9 y su nota 2 sería un 8 y su promedio es de 8.5. Pero por ejemplo podemos ver que Rodrigo tiene la nota 1, un 4 y su nota 2 tiene un 2 y su promedio es de 3. Bien, ahora ya vimos que la nota mayor, o sea, el promedio mayor lo tiene Ariel. Entonces, ¿cuál es? Em, ¿Cuál es la opción, digamos, para sacar esto? Es la opción 3. Imprime el dato del estudiante con mayor promedio, que sería la opción 3. Con la opción 3 ocurrió un error y vamos a ver cuál es. Y se produjo aquí.
Em, está acá el promedio. Ah, y acá está el error. Acá no va I. Acá en vez de I va pos. Pos es el que tiene guardado la posición de memoria del estudiante con mayor nota y ese fue el error que se cometió. Como no utilizamos la I en el case 3, em, no, si utilizamos la I en el case 3, te está imprimiendo mal. Entonces ese fue el error que se cometió, el error de no fue un error de sintaxis, pero sí nos detectó como error. Em, a ver, acá cierro el if, cierro el for y el console estaba bien. Lo volvemos a ejecutar y volvemos a probar el programa. Vamos a trabajar con dos estudiantes. Eh, Ariel. Bueno, continuamos. Ahora lo volvemos a ejecutar. Ahora vamos a cargar la cantidad de estudiantes. En este caso vamos a trabajar con dos estudiantes. La opción 1 nos permite cargar los datos de la persona. Ahora ponemos el primer estudiante Ariel, el segundo estudiante puede ser Rodrigo. No, aquí va la nota de Ariel. Por ejemplo, sacó un 10 y en el segundo parcial sacó un 9. Después viene este segundo estudiante que dice Rodrigo. Rodrigo no fue tan buen estudiante y sacó un 5 y luego sacó un 3. Ahora, nosotros necesitamos calcular el promedio. Entonces, elegimos la opción 2. Calculamos el promedio del estudiante y lo imprimimos en pantalla. Por ejemplo, aquí podemos ver que Ariel sacó un 10 y un 9 en el primer y segundo parcial y su promedio es de 9.5. Y el estudiante Rodrigo sacó un 5 y un 3 y su nota promedio es un 4. Ahora, ¿cuál es la otra opción que me queda? Es el estudiante con mayor promedio, que sería con la opción 3. En este caso, el estudiante Ariel tiene el promedio mayor de 9.5. Ahora, para salir del programa, lo que hago es escribir la tecla 4 y salimos del programa. Eso es todo.